Listo. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión más de los lunes. El día de hoy, bueno, ya hicieron un buen preámbulo fuera de la grabación, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de presentar a la doctora Emilia Cobian. Ella es cardióloga y ecocardiografista, egresada del Hospital 20 de Noviembre, y hoy es referencia no nada más en nuestro país, también en Sudamérica por el tema de hipertensión arterial pulmonar. Este grupo se ha caracterizado, el Journal Club, por tener varias escuelas y por tener siempre la apertura de crecer y de sumar en base a los conocimientos que cada uno ha aportado, y creo que por eso ha sido importante y ha sido enriquecido. Hoy quiero nuevamente felicitar al grupo de Mérida, como ya bien lo dijo Emi, están haciendo un grupo bastante sólido, sobre todo trabajando como esto implica o como esto lo manda, como es los niños con cardiopatía congénitas, con un excelente equipo en donde cada uno está haciendo una labor de verdad fenomenal. Y bueno, seguramente si ya está sonando mucho su grupo, seguramente pronto va a ser cada vez más importante. Felicidades, Emi, felicidades, Oscar. Y bueno, pues qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de escucharte y de saber que nos puedes deleitar con este tema que sé que te encanta y te apasiona. Emi, es todo tuyo el micrófono. Bienvenida y otra vez muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias a todos por la invitación. Y pues sí, efectivamente, la hipertensión pulmonar es algo que, pues a lo mejor no fue algo que yo buscara en un principio estar viendo de forma constante. Ahí sí le agradezco muchísimo a mi maestro Humberto García, que fue el que me empezó a meter mucho en el tema de hipertensión pulmonar. Me hizo copartícipe de se está llevando a cabo un trial sobre macitentan en pacientes pediátricos, y estuve trabajando con él casi un año también ahí en Ciudad de México. Y pues después me ha jalado bastante en cuanto a cuestiones de HP. Antes Actelion, ahora Janssen, nos ha empezado también a jalar en cuanto a estos temas, y sobre todo porque aquí en Mérida pues realmente hay poco. Aunque ya somos cada vez más cardiólogos pediatras, pocos están tan al pendiente de hipertensión pulmonar. Aquí más lo manejan los neumólogos, de adultos sobre todo. Y pues finalmente es algo importante, porque aunque pensemos que estamos a nivel del mar y probablemente acá no va a haber tanta hipertensión pulmonar, sí es algo que existe, es algo que necesitamos saber, diagnosticar y poder dar un tratamiento oportuno. Entonces, pues de verdad que les agradezco mucho la invitación, y pues voy a empezar con la plática. Se les enviaron dos artículos, las guías de la AJA sobre hipertensión pulmonar pediátrica y una guía sobre ecocardiografía pediátrica del grupo de Colorado. Esos básicamente me parece que son los estudios más completos, o bueno, las guías más completas que tenemos. Han habido modificaciones conforme ha ido pasando el tiempo. Obviamente lo que les enviamos es 2015, 2014. Han salido nuevas actualizaciones, pero casi todo basado en adultos. Entonces sí quise estas dos referencias para poder platicar a detalle, ¿no? Entonces, primero es importante que platiquemos que hay una diferencia entre hipertensión pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión pulmonar, la definición que conocemos todos, es una presión media de la arteria pulmonar en reposo por arriba de 25 milímetros de mercurio, más allá de los 3 meses de vida a nivel del mar, ¿no? En cuanto a las... Creo que no avanza tu diapo. Ahorita lo voy a avanzar. Listo, perdóname. Sí. Perdóname, adelante. No te preocupes. Y obviamente puede ser cualquier causa, y ya después específicamente existe la hipertensión arterial pulmonar, que ya tiene definiciones más operativas, sobre todo basadas en ecocardiograma, y que veremos más adelante. Existen diferencias... tienes razón, no avanza. Ya. Existen diferencias importantes entre la hipertensión pulmonar en edad pediátrica y en adulto. Básicamente en edad de adultos hay como unas causas más
estudiadas muy específicas, ¿no? Que pueden ser pacientes que tienen tromboembolia pulmonar o tienen problemas a nivel hepático y que dan la hipertensión pulmonar como algo secundario. En cambio, en edad pediátrica existen diferentes factores. De hecho, se ha hablado de factores incluso prenatales, que son los que van a determinar la evolución de esta enfermedad. Por lo tanto, es algo difícil de diagnosticar, difícil de caracterizar y difícil de decir cuál es la causa. La hipertensión pediátrica va a determinarse por crecimiento pulmonar, desarrollo pulmonar y por esas influencias prenatales y la adaptación pulmonar que va a tener todo el sistema cardiopulmonar a la transición de etapa fetal a etapa postnatal. Por lo tanto, como se imaginarán, hay una gran cantidad de factores que pueden incidir en la presentación de una hipertensión pulmonar pediátrica, a diferencia de la parte adulta. Entonces, esto es una diferencia muy, muy importante. El momento de la lesión pulmonar es un determinante crítico para la respuesta que va a tener todo el sistema cardiopulmonar y va a determinar cómo se va a desarrollar o cómo se va a adaptar el pulmón a estos estímulos diversos. Y estos estímulos diversos pueden ser eventos de hiperoxia, eventos de hipoxia, estrés hemodinámico o inflamación. Nosotros en particular como cardiopedia, cirujano cardiovasculares, como intensivistas, pues lo más frecuente que estamos asociados a tratar son hipertensiones pulmonares por lesiones intracardíacas, cortocircuitos, pero finalmente existen otras lesiones como broncodisplasias, pacientes que están sometidos por algún motivo a hiperoxia o inflamación por lesión pulmonar peri o prenatal muy temprano. Entonces también es algo que pues una evaluación multidisciplinaria tiene que llevar a cabo, diferentes estudios que vamos a platicar más adelante para poder determinar cuál es el origen. Estas guías que les he enviado de la AJA, ¿no? Tienen unos objetivos muy específicos que finalmente es tratar de definir la historia natural de la enfermedad, definir el curso de la hipertensión pulmonar en edad pediátrica, desarrollar estrategias para poder identificar los pacientes que están en riesgo de desarrollarla o en riesgo de tener morbilidad alta por esta enfermedad, establecer cuál va a ser el abordaje diagnóstico para poder tratar la enfermedad y lo más importante es cómo vamos a monitorizar la progresión de la enfermedad. En estas guías clínicas, pues finalmente es un consenso de expertos. Lo que hicieron fue darnos en más de 250 páginas varias recomendaciones, todo esto basado en evidencia clínica para poder tener una toma de decisión adecuada, hacer un buen abordaje y poder dar un diagnóstico y tratamiento oportuno a este tipo de enfermedades. Entonces, como clínicos nos toca la parte inicial, ¿no? Establecer el diagnóstico, pero lo primero que necesitamos antes de establecer el diagnóstico es la sospecha. Cuando nosotros sospechamos por cualquier motivo que pudiera un paciente tener hipertensión pulmonar, y esto usualmente es porque ya fue a diferentes expertos, nadie sabe qué es lo que pasa, hasta que a algún pediatra se le prende el foco y dice, bueno, pues lo voy a mandar con el cardio a ver qué nos puede decir el cardio. Bueno, pues a los cardios clínicos nos toca hacer una historia clínica completa, hacer un examen físico completo, hacer estudios diagnósticos para determinar cuál pudiera ser la causa y establecer una clasificación de hipertensión pulmonar, hacer estudios para evaluar la función cardíaca y posteriormente a eso decidir si vamos a iniciar una terapia dirigida o decidir si el paciente amerita cirugía o amerita primero tratamiento y luego cirugía o definitivamente no es una lesión intracardíaca y es idiopática, una hipertensión pulmonar idiopática y tenemos que dar inicio a una terapia dirigida. Este es el algoritmo de evaluación diagnóstica que proponen estas guías de la AJA, donde el paciente que tiene sospecha de hipertensión pulmonar, lo primero que tenemos que hacer es, ya hablamos, una historia clínica completa, hacer una evaluación, tomar un electrocardiograma, una radiografía de tórax y hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma hasta este punto de todo lo que llevamos de historia en hipertensión pulmonar sigue siendo el primer estudio de acercamiento hacia la enfermedad y tenemos varios parámetros de los que vamos a hablar más adelante que nos van a ayudar a establecer posibles causas y sobre todo pronósticos o repercusiones de la enfermedad. Si nosotros tenemos un electro, una placa, una exploración física, pues dentro de lo normal, pues
lo más seguro es que este paciente no tenga hipertensión pulmonar y la causa por la cual nos lo enviaron sea otra. Pero si nosotros tenemos alguna alteración en alguno de estos estudios, evidentemente en el electrocardiograma, que a lo mejor el eje cardíaco esté desviado a la derecha, que nos dé datos de crecimiento auricular derecho, o que tengamos patrones específicos de hipertensión pulmonar, la placa con crecimiento del índice cardiotorácico y el ecocardiograma que nos indique que existe alguna lesión, nosotros tenemos que establecer si esta lesión que hay en el ecocardiograma puede ser que hayan cortocircuitos, pero que no expliquen la hipertensión que se presenta, o si tenemos lesiones obstructivas del lado izquierdo, ¿no? Que nos puedan llevar a una hipertensión pulmonar. En caso de que sí tengamos datos de que hay una lesión obstructiva izquierda, pues evidentemente tendremos que evaluar más con detalle corazón izquierdo y evaluar si existe alguna enfermedad valvular, que sea lo que está generando el problema. Si no encontramos que sea algo obstructivo del lado izquierdo, necesitamos ahí apoyarnos del neumólogo, evidentemente, e idealmente un neumólogo pediatra, pero no todos los casos hay, el neumólogo de adultos también nos ayuda muchísimo, es empezar a hacer test específicos de función pulmonar. En caso de que no encontremos ninguna alteración, que hagamos polisomnografías, etcétera, y encontremos que no hay alguna alteración específica, entonces nosotros podemos empezar a hacer evaluaciones más completas a nivel pulmonar, buscar enfermedades de tejido conectivo, buscar enfermedades neuromusculares, buscar alteraciones de la pared torácica que nos esté mostrando enfermedades restrictivas o algunas otras enfermedades. Si nosotros sí encontramos problemas en las funciones pulmonares, lo que sigue es hacer estudios de perfusión-ventilación y de aquí nos va a llevar al siguiente paso, que es un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco va a ser nuestro punto decisivo para tomar decisiones de si la hipertensión pulmonar va a tener respuesta a a test de vasorreactividad, si no va a ser positivo, si va a ser negativo, qué tratamiento podemos empezar, qué otras cosas tenemos que evaluar y aparte del cateterismo cardíaco, necesitamos hacer otras pruebas complementarias que incluyen caminata de 6 minutos, pruebas cardiopulmonares con ejercicio y pedir estudios de laboratorio, que también es algo importante. Pedir estudios de laboratorios completos para descartar si existe alguna enfermedad de tejido conectivo, si hay alguna enfermedad que se relacione con hipercoagulabilidad, si tenemos alguna enfermedad hepática, si tenemos alguna hemoglobinopatía, etcétera. Y obviamente algo muy importante que ya casi todos los centros tienen es BNP, ¿no? Finalmente el BNP, que se va a liberar cuando tenemos crecimiento auricular derecho, nos va a hablar de la severidad de la enfermedad. Mientras más alto esté, pues evidentemente es más severa la respuesta que está teniendo el corazón a esta presencia de hipertensión pulmonar por la causa que sea. Y mientras nosotros demos un tratamiento y estemos tomando péptido natriurético y veamos que va disminuyendo, nos está hablando de una adecuada respuesta a la terapia. ¿Existen estudios complementarios al ecocardiograma? Definitivamente. Tenemos en muchos lugares tomografía cuando no existe apoyo con resonancia magnética. Tenemos resonancia magnética, los estudios de laboratorio que ya les comenté y finalmente pues el ecocardiograma que sigue siendo nuestro primer estudio de acercamiento. Este es un algoritmo diagnóstico, estos son de unas guías del 2018, bueno, no son guías, más bien fueron como consensos de actualización y solamente se las pongo para que vean que realmente entre años 2015 y 2018 realmente no ha habido cambios significativos, seguimos teniendo el mismo abordaje, historia clínica completa, estudios de laboratorio, estudios complementarios y si nosotros no encontramos una causa, lo único que nos agrega este algoritmo es enviarlo con el experto en hipertensión pulmonar. ¿Qué es importante? Que idealmente todos los centros que están trabajando con pacientes pediátricos, que están trabajando con cuestiones cardiopulmonares, deberíamos de tener un experto en hipertensión pulmonar que finalmente puede ayudarnos con todas las cosas que a veces como clínicos se nos pueden escapar o esa unión que se puede tener con el neumólogo
ya sea adulto o pediatra, para poder realizar una evaluación más completa de nuestro paciente. En cuanto al ecocardiograma, el ecocardiograma usualmente estamos acostumbrados a que si el ecocardiograma nos dice que la insuficiencia tricuspidea está con una presión sistólica de la arteria pulmonar elevada, ya es un dato indicativo de que tenemos hipertensión pulmonar. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo y tenemos más de 10 parámetros para hacer una evaluación completa de nuestro ecocardiograma para poder dar más información al siguiente médico o a nosotros mismos si nos vamos a quedar con el paciente para saber qué es lo que está pasando dentro del corazón. Entonces les platicaba que es el estudio no invasivo de elección para el abordaje inicial. Va a ser útil para identificar causas potenciales de hipertensión pulmonar, hablando específicamente de si tuviéramos cortocircuitos intracardíacos, etcétera, o lesiones a nivel valvular, obstructivas, etcétera, y nos va a ayudar mucho porque evalúa la función del ventrículo derecho y qué comorbilidades asociadas vamos a tener. Aquí, por ejemplo, tenemos un 4 cámaras donde pues, nuestra primera evaluación a simple vista va a ser un crecimiento importante de corazón derecho, tanto auricular como ventricular. Y pues aquí tenemos el ejemplo clásico de la valoración de la regurgitación tricuspidea. El ecocardiograma me va a evaluar presencia de cortocircuitos, cómo está el cortocircuito, si está completamente de izquierda a derecha, si ya está siendo bidireccional pero predomina de izquierda a derecha, si está de derecha a izquierda, y finalmente esto nos va a dar información útil para saber qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente y evidentemente a detectar si existen obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Les platicaba que existen más de 10 parámetros para poder hacer un protocolo correcto de evaluación de hipertensión pulmonar por parte de ecocardiografía. Evidentemente sigue siendo la estimación de la presión sistólica a través del jet de la IT, pero también es importante que sepamos que podemos evaluar presión media de arteria pulmonar. No todas las escuelas están de acuerdo con la toma de presión media, pero es un buen acercamiento hacia los parámetros que idealmente vamos a obtener más objetivos por cateterismo. La estimación de la presión media se puede llevar a través de un trazo continuo de este jet de la IT, nos va a dar una presión sistólica y una presión media, o puede ser a través de insuficiencia pulmonar, que es algo muy frecuente que también tengan estos pacientes, y nos van a dar un pico diastólico temprano, un pico diastólico tardío, que se va a relacionar el temprano con la presión media de la arteria pulmonar y el tardío con la presión telediastólica del ventrículo derecho. Tenemos tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, tenemos evaluación de la función sistólica longitudinal del VD, que sería el TAPSE, el área fraccional del ventrículo derecho, strain y strain rate del ventrículo derecho, que eso no es algo tan nuevo, pero todavía no todos los centros tienen oportunidad de hacer strain. Tenemos índices sistolodiastólicos a través del jet de insuficiencia tricuspidea. Tenemos las velocidades de Doppler tisular, tenemos el índice de performance miocárdico, radio VDBI, que va a ser importante porque recordemos que cuando tenemos problemas del lado derecho, específicamente hablando de hipertensión pulmonar, que se va a dilatar nuestro ventrículo, vamos a tener crecimiento ventricular. Por lo tanto, la relación que va a existir entre VDBI va a cambiar y en vez de tener la predominancia del ventrículo izquierdo, va a ser el ventrículo derecho. Tenemos el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, que nos va a hablar de si esta sobrecarga que tiene el paciente es de presión o es solo de volumen. Vamos a tener que evaluar crecimiento de ventrículo derecho y de aurícula derecha. Y lo nuevo, finalmente, que son los 3D, la evaluación 3D del ventrículo derecho y algunas estimaciones extras. Aquí en la pantalla les estoy poniendo de insuficiencia tricuspidea los parámetros que tomamos en cuenta para decir si la presencia de hipertensión pulmonar es probable o no es probable o es altamente de sospecha, ¿no? Entonces, específicamente si tenemos velocidades de esta insuficiencia tricuspidea menores de 2.8 metros por segundo, realmente la presencia o la probabilidad es muy baja. Si tenemos valores entre 2.9 a 3.4, la probabilidad va a ser intermedia. Y si tenemos valores de 2.9 a 3.4 o mayores de 3.4, pues la probabilidad va a ser bastante alta.
y eso nos va a ser obligatorio al cardiólogo que realice el ecocardiograma o al ecocardiografista hacer todas las otras mediciones que les acabo de mencionar. En cuanto a la evaluación del ecocardiograma, también es muy importante la parte de qué tan dilatada tenemos nuestra vena cava inferior, porque el índice de colapsabilidad o la colapsabilidad durante la inspiración nos va a hablar sobre qué tan alta está la presión de ese atrio derecho. Entonces, aquí el único bemol que tenemos es que las guías o los parámetros están tomados para pacientes adultos y recordando nos ponen un tope de dilatación o del diámetro de la vena cava inferior que va a ser 2.1 centímetros y una colapsabilidad a la inspiración mayor o menor del 50%. Y dependiendo de esto nosotros podemos evaluar si está dilatada, no tiene colapso, pues obviamente es probable que nuestra presión esté entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que esto es lo que se le sumará al valor que nos dé la insuficiencia tricuspidial de regurgitación. En la otra parte de la imagen, como complemento a lo que les platiqué de todos estos parámetros, está el strain. En cuanto al strain, tenemos que valores por debajo de menos 12.5% se van a relacionar con mayor severidad de hipertensión arterial pulmonar. Tenemos aquí en los otros cuadritos, en las imágenes, índice de excentricidad. Aquí en este caso en particular es cuando nuestro septum interventricular se empieza a aplanar por aumento de presión o aumento de volumen a nivel del ventrículo derecho, y esto va a hacer que nuestro ventrículo izquierdo tome una forma de D de dedo. Obviamente mientras más esté pronunciado ese D es mayor la severidad. Y del otro lado tenemos las medidas que debemos de tomar para hablar de crecimiento ventricular derecho y crecimiento de aurícula derecha. Estos diámetros que les pongo, diámetro basal mayor de 42 milímetros, medio mayor de 35 y longitud mayor de 86, también son parámetros que usualmente están basados en población adulta. Entonces, ¿qué es el diámetro basal? Y con este ecocardiograma es que vamos a estar haciendo la comparación con la progresión de la enfermedad de nuestro paciente. En cuanto a una vez que hicimos la evaluación inicial y si iniciamos terapia específica o iniciamos algún protocolo la recomendación que nos da las guías es estar realizando ecocardiogramas entre cada 4 a 6 meses o cada vez que se haga cambio de terapia y específicamente llevar un protocolo de hipertensión pulmonar con las variables que les he mencionado previamente. Otro estudio importante, como les he platicado, que no en todos los centros tenemos resonancia magnética, tenemos la tomografía. La tomografía nos va a dar información valiosa sobre patogénesis de la enfermedad. Tenemos protocolos estandarizados que van a incluir imágenes de alta resolución para el parénquima pulmonar, angiotomografías que nos van a hacer evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial, que también es algo que necesitamos evaluar, ¿no? Si esta hipertensión es causa a nivel de parénquima pulmonar. Y pues las imágenes por angiotac van a ser el gold estándar para detección de embolismo pulmonar, tanto en adultos como en niños. Y los niños pequeños tienen una mejor tolerancia a la tomografía que algunas modalidades de estudio de ventilación. Pues sigue siendo el gold estándar para evaluación del ventrículo derecho, a pesar de los avances que ha tenido la ecocardiografía, específicamente hablando de imagen tridimensional. ¿Por qué? Pues porque tiene baja variabilidad de interestudio o interobservador y esto hace que sea más confiable para la valoración seriada. El problema de que puede haber mucha variabilidad interobservador. Entonces, sí es importante o si se puede que lo realice el mismo médico con ese protocolo ya establecido. El uso más común de la resonancia magnética en la hipertensión pulmonar en pediatría va a ser la evaluación del tamaño del ventrículo derecho, las masas del ventrículo derecho y la función del ventrículo derecho.
nos va a ayudar a la cuantificación de volúmenes biventriculares, flujo pulmonar, anatomía cardiopulmonar y nos va a dar valores predictivos de morbo y mortalidad, sobre todo en pacientes adultos. Finalmente, una vez que ya hicimos nuestro abordaje, nuestra historia clínica, placa, electro, eco, tomografía o resonancia, tenemos varios determinantes de riesgo que nos van a hablar sobre si el riesgo que tiene de enfermedad severa nuestro paciente va a ser bajo o va a ser alto. La exploración física es importantísima y estudios que ya mencionamos para nosotros saber si el paciente está con datos clínicos de falla cardíaca derecha. En caso de que no, pues entraríamos un bajo riesgo. En caso de que sí, pues evidentemente el riesgo va a ser mayor. Clase funcional. Usualmente se está tomando clase funcional de la Organización Mundial, sin embargo, para pacientes pediátricos es difícil a veces seguir esta clasificación y actualmente existe clasificación de Panamá, que es más específica porque es dividida en grupos etarios y pues dependiendo de la clase en la que encontremos a nuestro paciente, vamos a hablar bajo riesgo, alto riesgo, tenemos 1, 2 como bajo, 3 y 4 como alto. Presencia de síncope. En muchas ocasiones es nuestro primer síntoma del paciente que es referido por sospecha de hipertensión pulmonar. Si no hay síncope, estamos en bajo riesgo. Si hay síncope recurrente, pues va a estar en alto riesgo. El ecocardiograma, si tenemos una mínima dilatación del ventrículo derecho y una disfunción leve, pues estamos en bajo riesgo. Si hay un crecimiento significativo, si tenemos disfunción significativa y tenemos presencia de derrame pericárdico más el resto de las variables que les he platicado, pues estamos en un riesgo alto. A nivel de hemodinamia, eso viene un poquito más adelante. El cateterismo, como les he platicado, es importante para la toma de decisiones en cuanto a la terapia que le vamos a dar a nuestro paciente, sobre todo con los test de vasorreactividad. Y si tenemos resistencias menores de 10, un índice cardíaco mayor de 3 y la relación entre resistencias sistémicas y pulmonares menores de 0.5, estamos en bajo riesgo. Si tenemos mayores de 20, las resistencias indexadas, si tenemos un índice cardíaco menor de 2 y tenemos una relación sistémico-pulmonar mayor de 1, estamos en alto riesgo. La presencia de BNP o proBNP que está ligeramente elevada nos clasifica al paciente en un semáforo verde y si lo tenemos alto, pues evidentemente nos pone en un riesgo elevado. El test de caminata de 6 minutos es algo muy importante, tiene sus bemoles también, porque idealmente estamos platicando que algunos pacientes no pueden deambular aún, estos pacientes tienen que deambular y lo que hacemos es ponerlos a caminar con esta estructura ya determinada de la prueba de caminata. Si tenemos que el paciente tolera caminar más de 500 metros o más, estamos en bajo riesgo. Si tolera menos de 300, estamos en riesgo alto. Y finalmente las pruebas pulmonares específicas con ejercicio y dependiendo del consumo de oxígeno que tenga nuestro paciente. Si estamos por arriba de 25 mililitros kilo minuto, va a estar en un bajo riesgo. Si estamos por debajo de 15 mililitros por kilo minuto, estamos en un alto riesgo. Actualmente han salido nuevas guías o semáforos para hablar de severidad, sobre todo en pacientes adultos, y nos ponen un semáforo verde, amarillo y rojo. No todos los pacientes se pueden clasificar en una misma columna, pero toman en general estos parámetros: falla cardíaca, presencia de síncope, clase funcional, hallazgos ecocardiográficos hemodinámicos, pruebas de función cardiopulmonar y proBNP. Una vez que nosotros ya establecimos que este paciente sí tiene hipertensión pulmonar por los estudios que ya hemos realizado, normalmente este paciente o usualmente va a debutar con datos de falla cardíaca. Y lo más frecuente es que como clínicos pues empezamos una terapia básica, por así decirlo, de falla cardíaca, que finalmente va a incluir diuréticos, puede ser que necesiten apoyo de oxígeno, anticoagulación o digitálicos. Si nosotros tenemos un paciente que a pesar de ese tratamiento básico para falla no responde, estamos viendo que la enfermedad progresa, necesitamos realizar un cateterismo. En el cateterismo, ¿qué es lo importante? Que vamos a hacer test de vasorreactividad.
Y dependiendo de si está positivo o si está negativo, nos va a hablar de riesgos de progresión de enfermedad o riesgos bajos, riesgos altos, riesgos bajos. Si tenemos un test de vasorreactividad que es positivo, nosotros vamos a dar una terapia específica, idealmente basada en bloqueadores de canales de calcio. Vamos a evaluar si la clase funcional y las características que tiene el paciente van a mejorar. Si mejoran, vamos a continuar con esta terapia. Obviamente, estos bloqueadores va a ser agregado al tratamiento base que ya tenemos de falla cardíaca. Si tenemos que el test de vasorreactividad es negativo, pero tenemos un paciente en bajo riesgo, podemos iniciar tratamiento específico. Aquí el tratamiento específico, y esto lo platicamos en el consenso, pues en el panel que tuvimos hace unas semanas, la desventaja que tenemos centros grandes es la disponibilidad de estos medicamentos. En México, a excepción de ISSSTE, específicamente el 20 de noviembre, y algunos hospitales de seguro social que sí tienen acceso a estos medicamentos, usualmente el resto de los centros médicos solamente tenemos acceso a inhibidores de fosfodiesterasa. Entonces realmente esto sí es algo que nos pone un poco el pie para poder dar un tratamiento específico. Se está trabajando cada vez más en tratar de tener acceso a estos medicamentos, sin embargo el costo, la factibilidad de conseguirlo por parte del medio hospitalario o que el paciente lo tenga que comprar, y son medicamentos que estamos hablando que están alrededor de 30, 35 mil pesos una caja que le va a durar un mes, pues realmente es un costo bastante elevado de tratamiento. Pero bueno, en el mundo ideal que sí lo tuviéramos, en caso de que el test sea negativo, podemos iniciar tratamiento específico, ya sea con un antagonista de receptores de endotelina o específicamente inhibidores de la 5-fosfodiesterasa de forma oral. Tenemos también acceso a iloprost, que es inhalado, de prostinil, que también es inhalado. Ya existen, obviamente, en cuanto a ERAs, específicamente Bosentan, ahora Masintentan, y tenemos desarrollo de nuevos medicamentos que todavía no están aprobados para edad pediátrica. En cambio de que en caso de que nuestro paciente esté recibiendo esto, tenemos que estar haciendo reevaluaciones para considerar si tenemos que agregar o mantener a un paciente con una misma terapia, ya sea monoterapia, iniciar terapia dual o tener que agregar un tercer medicamento. Y en caso de que nuestro paciente esté en alto riesgo, pues entonces se opta por una terapia intravenosa un poco más agresiva y podemos considerar iniciar una combinación temprana de ERAs o inhibidores de fosfodiesterasa. En caso de que nuestro paciente no mejore con la terapia, tenemos que valorar realización de atrioceptostomías o ya finalmente el tratamiento con un trasplante pulmonar. Cuando tenemos nosotros pacientes que tienen cortocircuitos intracardíacos, y creo que este algoritmo nos es muy útil a nosotros, que es lo que más frecuentemente estamos lidiando. Cuando tenemos pacientes que tienen cortocircuitos simples, llámese CIA, CIB o conducto arterioso, nosotros tenemos que evaluar qué tanta hiperflujo tiene nuestro paciente, qué tanta falla de medro va a tener nuestro paciente, es la saturación de oxígeno que mantiene nuestro paciente y si el cortocircuito sigue permaneciendo de derecha a izquierda. Si tenemos todo esto en palomita, es decir, que sí, nosotros podemos decir que nuestro paciente es operable. En caso de que no esté presente todos estos puntos, entonces obligadamente tenemos que cateterizar a nuestro paciente. Y aquí entra, pues evidentemente, la importancia del hemodinamista, un hemodinamista que idealmente tiene que estar bien adentrado en la toma de todos estos parámetros, porque es lo que nos va a dar pauta para saber si nuestro paciente es operable o no es operable. Si nosotros hacemos la cateterización y tenemos unas resistencias vasculares pulmonares indexadas menor de 6 unidades Wood y tenemos una relación entre presiones sistémicas y pulmonares menores a 0.3, podemos optar por hacer el test de forma complementaria, pero idealmente con estos valores
podemos decir que nuestro paciente sí es candidato a operación y podemos iniciar un tratamiento estándar para hipertensión pulmonar, considerando que quizá la hipertensión pulmonar sea secundaria al cortocircuito. En caso de que tengamos presiones mayores a 6 unidades Wood, resistencias, y tengamos relaciones entre resistencias sistémicas y pulmonares mayores de 3, obligadamente nos va a ser necesario tomar o realizar el test de vasoreactividad, y dependiendo de si es positivo o es negativo, podemos determinar que si es positivo, podemos dar la opción de tratamiento quirúrgico. Puede ser que tengamos la necesidad de primero dar tratamiento específico, que es la idea de tratar y reparar. Primero dar tratamiento específico y después someter al paciente a reparación, o operar y tener un tratamiento estándar para el postoperatorio, y es más, es muy posible que le tengamos que decir a nuestro cirujano que considere dejar alguna fenestración, usualmente a nivel interauricular, para ayudar al desfogue de la hipertensión pulmonar. En caso de que nuestro test de reactividad sea negativo, tenemos que iniciar terapia específica y vamos a tener que repetir el cateterismo nuevamente haciendo test de vasoreactividad. En caso de que en este caso, después de que iniciemos una terapia específica, nuestro test sea positivo, aunque sea de alto riesgo, podemos considerar hacer una fenestración y volver a evaluar. Fenestración a nivel usualmente interauricular. Y en caso de que nuestro test sea negativo, pues entonces el paciente seguramente va a ser inoperable y tendremos que tomar otras estrategias, y entre ellas pues va a incluir trasplante, en ocasiones pulmonar, en ocasiones cardiopulmonar. Todas estas guías o recomendaciones de expertos nos hablan de que este tipo de enfermedad, particular hipertensión pulmonar por la causa que sea, requiere un abordaje multidisciplinario. No solamente es chamba del clínico, del pediatra, del cardiopedia, del neumopedia, del hemodinamista, del cirujano, sino que todos tenemos que trabajar en conjunto. Existen múltiples herramientas diagnósticas que tenemos que conocer y que tenemos que solicitar, y aquí también entra la parte del el experto en estudios de imagen, el experto en tomografía, el experto en resonancia, que nos va a ayudar muchísimo, el hemodinamista, para que nosotros podamos hacer una clasificación apropiada, podamos escoger el tratamiento específico y podamos dar un pronóstico y un plan de seguimiento a estos pacientes. La importancia de conocer hipertensión pulmonar y de conocer todas estas guías es puntualizar que el diagnóstico adecuado y oportuno puede cambiar, o realmente cambia, la expectativa de vida del paciente. Va también dirigido a que es importante o que es necesario que creemos clínicas especializadas en hipertensión pulmonar en edad pediátrica, y que necesitamos una colaboración multidisciplinaria. Son usualmente clínicas en las cuales está cardiólogo pediatra, neumólogo pediatra, hemodinamista, ecocardiografista, expertos en imagen cardiovascular. También tenemos al psicólogo, tenemos al técnico que nos ayuda con las pruebas de caminata o los test cardiopulmonares. Entonces es una clínica grande que necesitamos forzosamente poder desarrollar para darle un mejor tratamiento y abordaje a nuestro paciente. Necesitamos idealmente en todos los centros contar con herramientas diagnósticas y de seguimiento necesarias, y sobre todo contar con tratamiento específico. Desafortunadamente no en todos los hospitales lo tenemos, pero pues finalmente el objetivo principal es primero sospecharlo, saber que existen herramientas básicas que nos van a ayudar a identificar si existe o no existe datos de hipertensión pulmonar, y posteriormente empezar a enviar a nuestro paciente a todas las evaluaciones que requiere. Las guías son larguísimas, como platicamos, son más de 250 páginas, nos da varias recomendaciones. Si tienen tiempo, tienen chance y tienen ganas, sí les invito a que las lean, a lo mejor poco a poco. Es muy interesante, nos habla de diferentes causas de hipertensión pulmonar, desde etapa prenatal, postnatal temprana, presencia de enfermedades de tejido conectivo, presencia de enfermedades puramente pulmonares, y nos habla de qué recomendaciones nos dan. En general, estas 10 que les acabo de presentar, tanto de abordaje como de tratamiento, como de decisiones quirúrgicas, son las que se están manejando en todos los centros.
a nivel internacional y cada día seguimos trabajando más en desarrollar nuevas opciones terapéuticas. En particular, en cuanto a tratamientos específicos, desafortunadamente la mayoría de los estudios que se han hecho están basados en población adulta y poco a poco se han ido desarrollando estudios en población pediátrica. Tenemos estudio que está corriendo de Masintentan, van a empezar a hacer estudio con Selexipag y pues finalmente el chiste es ver cómo podemos al paciente en cuanto a la progresión de la enfermedad. Desafortunadamente, el paciente pediátrico tiene peor pronóstico cuando tenemos hipertensión pulmonar grave en cuanto a la calidad, en cuanto a la lesión que va a tener multiorgánica que el adulto. Y finalmente estamos hablando de un paciente que idealmente en etapa pediátrica pues va a tener un desarrollo o esperamos que tenga una calidad de vida mucho mejor por mucho más tiempo. Entonces esto hace difícil para nosotros evaluar un endpoint específico en estos estudios que se están realizando por parte de las diferentes empresas que manejan medicamentos a nivel específico para hipertensión pulmonar, pero poco a poco se van desarrollando diferentes endpoints, a veces es progresión, a veces es que se mantenga la enfermedad estable. Casi nunca hablamos de mortalidad, sí hablamos de efectos adversos, pero pues esto se va desarrollando poco a poco. Como la mayoría de las enfermedades, desafortunadamente todo está basado en adulto y después se extrapola a edad pediátrica y eso es lo que se ha estado haciendo con el paso de los años. Pues listo, no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, Emi. Pues muy productiva. La verdad es que es un panorama bastante concreto, resumido, pero muy, muy claro que nos da acerca del tema. Yo tengo una pregunta. Sé que ustedes en el 20 de noviembre desarrollaron, o no sé si sea la única o de las pocas clínicas de hipertensión pulmonar que existe. Bien, ya lo dijiste que es importante el trabajo multidisciplinario, el abordaje diagnóstico y sobre todo la intervención oportuna. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México no tenemos una clínica como tal de hipertensión pulmonar y siempre es, ok, la parte de cardio, la parte de nosotros de repente o hemodinamia o de repente los manejan o manejamos el posoperatorio, etcétera, etcétera. Pero sí nos hemos enfrentado de repente, nosotros en el hospital tenemos una sesión todos los miércoles de patología, ¿no? De mor y mortalidad y de repente vemos pacientes que tienen una hipertensión pulmonar, pero de una conexión anómala, etcétera, y a final de cuentas fue la causa, ¿no? Entonces, tú que ahora estás en Mérida y que estuviste a lo mejor en el 20 de noviembre con una clínica de hipertensión pulmonar, yo sé que vas a decir que es importantísimo, pero ¿cómo empezar y cuál sería el papel que juega la clínica de hipertensión pulmonar en un hospital que maneja enfermedades de este tipo? Mira, en primer lugar, en el 20 de noviembre, específicamente la clínica de pediatría empezó con un doctor que se fue a hacer su maestría de hipertensión pulmonar y regresó y estuvo duro y dale con que era algo importante. Al principio era unos cuantos pacientes, posteriormente empezó a crecer, empezó a desarrollarse pues una lista de seguimiento de estos pacientes y poco a poco se empezó a jalar a la parte de rehabilitación, a los neumólogos, a los propios clínicos y aunque tiene tiempo que se ha estado llevando a cabo esta clínica, todavía no adquiere como la importancia tan real que debería de tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cardiopedia que le toca ver paciente con HP, usualmente dice, bueno, si tiene HP, le voy a dejar el mismo tratamiento que ya tenía porque ya se lo indicó el experto en HP y se lo manda al del HP. Yo creo que lo más importante es primero saber que existe, saber que es relevante. Usualmente no todos estamos en contacto con pacientes que tienen un desarrollo de enfermedad grave y por lo tanto a veces pensamos que no es tan importante, son pacientes que igual tienen cortocircuitos y se operan y pues sí pueden quedar con un poquito de hipertensión pulmonar, pero está muy leve y realmente llevan su vida lo más normal posible,
pero pacientes, por ejemplo, los de hipertensión arterial idiopática, son pacientes que de verdad están gravísimos, que de verdad tienen una progresión de la enfermedad rápida y que si no se le da tratamiento específico se mueren y a lo mejor nunca nadie supo qué fue lo que le pasó y como tú dices, hasta que se hace la sesión de patología se descubre que tenía lesión endotelial terrible y nadie se enteró qué pasó. Yo creo que lo primero es, tiene que haber alguien que se interese mucho en esto y que esté duro y dale con que necesitamos hacer esta clínica. Empieza poco a poco, hay que estar haciendo evaluaciones muy seguidas de estos pacientes con ecocardiograma, con tomografía, con resonancia, pero sobre todo necesitamos acceso a medicamentos y a terapia. Si no tenemos la terapia específica y vamos a tener a puros pacientes con sildenafil, realmente pues no va a haber como un resultado muy óptimo para estos pacientes. Entonces, aún así, que esta clínica lleva tiempo, lograr el acceso a estos medicamentos fue una tarea súper difícil para el doctor que inició la clínica y él básicamente estuvo duro y dale con el resto de los laboratorios hasta que consiguió un arreglo con el hospital para que se pudiera incluir en el cuadro básico del hospital los medicamentos. Y después de que se incluyeron, empezaron a comprar medicamentos genéricos, por ejemplo, y no tenían la misma efectividad para los pacientes que el medicamento de línea. Y también ha sido un pleito siempre, pues realmente generar esta importancia en cuanto a un tratamiento específico. Ok. Bueno, antes de otra cosa, te voy a dar 3 preguntas que ya tienes aquí. ¿Qué experiencia tienen en el manejo de HAP en el recién nacido y tratamiento? Si hay alguna experiencia con la fístula de Potts como paliación para HAP severa. Y la doctora Luz dice que si en el Centro Médico 20 de noviembre tienen resultados sobre morbo y mortalidad de HAP antes y después de la formación de la clínica de HAP. Específicamente de antes de la clínica, no sé, la verdad desconozco, pero después de la formación de la clínica sí, tiene el doctor súper bien estudiado esta parte en cuanto a progresión de enfermedad, morbo y mortalidad. Eh, yo creo que sería súper padre si algún día lo podemos invitar para que él nos hable específicamente de todos estos resultados, porque evidentemente pues yo ya dejé de estar allá desde hace mucho tiempo y desconozco hasta ahorita cómo vaya esta, esta lista. En el hospital sí hubo experiencia, sobre todo con realización de atroseptostomía, no tanto con fístula de Potts, no me tocó ver alguna en el tiempo que estuve allá, específicamente eran atroseptostomías. Y en cuanto al recién nacido, pues es una evaluación sumamente difícil. Realmente es difícil determinar la causa en un recién nacido, ya sea hipertensión arterial persistente al recién nacido, o ya sea por lesiones intracardíacas, ya sea por lesión inflamatoria pre o perinatal. Es difícil la evaluación, es difícil establecer el diagnóstico también. De este tipo de pacientes y realmente, al menos acá en Mérida, tenemos muy poca experiencia en cuanto a este tipo de pacientes. Nosotros no tenemos como tal pediatría en el hospital, manejamos solamente cardiopediatría, usualmente son pacientes referidos y no tenemos, por ejemplo, nacimiento de pacientes en el hospital. Entonces, realmente esta evaluación va a depender de lo que nos refieran los médicos y usualmente solamente refieren pacientes que tienen soplo. Entonces, realmente es muy difícil esta evaluación. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Oye, otra cosa. Digo, mucho también la hipertensión pulmonar. Bueno, nosotros lo estamos abordando ahorita desde el punto de vista de grupo cardiológico pediátrico. Obviamente, y Humberto pues empezó a manejar esto, pero se fue luego a tener que ver las hipertensiones pulmonares también que ven los neumólogos. En el Infantil de México, los neumólogos ven la hipertensión pulmonar que no tiene cardiopatía. Entonces, pues ahí es donde te encuentras la hipertensión pulmonar que se le llama idiopática, pero también independientemente de eso, yo creo que o sea, por grupos de edad también va a haber causas más frecuentes. Me llama la atención que ahorita en lo que presentaste
había algunas enfermedades del tejido conectivo. Recientemente acabo de ver una paciente que por cierto se la mandé a Humberto con datos de hipertensión pulmonar que tenía una adolescente que por alguna razón ya le habían hecho ecocardiogramas de niña y además en el ecocardiograma reporta sin datos de hipertensión pulmonar, sin datos de hipertensión pulmonar. Y de repente, ya de adolescente empieza con un segundo tono aumentado, se le hace el eco, se ve la rectificación del tabique, etcétera, etcétera. Y Humberto no tenía IT, pero por intervalos calcularon la presión, etcétera, etcétera. Total, él la ve y me dice, ¿sabes qué? Sí tiene hipertensión pulmonar. Me llama la atención dos cosas. Uno, ¿qué tan frecuente el lupus o las enfermedades del tejido conectivo sí se asocian a hipertensión pulmonar? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué respuesta van a tener al tratamiento o cuál sería el tratamiento ideal? Porque dependería ahí de la fisiopatología y la parte inmunológica de la IT, de la hipertensión pulmonar, perdón. Y eso me lleva a la otra pregunta. Precisamente en los grupos de edad de niños más chiquitos, si hay algún factor reconocido o que tú sepas algún factor de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar. Por ejemplo, a lo mejor no una enfermedad del tejido conectivo, pero sí a lo mejor un niño que fue asmático de chiquito, que fue que estuvo con mucho tratamiento con salbutamol o mucho tratamiento con esteroides, o si hizo displasia broncopulmonar en el periodo neonatal. O sea, todos esos factores, tú podrías decirnos cuáles se podrían considerar factores de riesgo para desarrollar después hipertensión pulmonar aún sin tener cardiopatía. Pues el problema específico de hipertensión pulmonar sin cardiopatía es todo un reto porque efectivamente existen varios factores de riesgo que pudieran incidir en la presencia de la hipertensión pulmonar. Lo que sí está súper bien estudiado es la parte de enfermedades del tejido conectivo. Sí es frecuente que los pacientes debuten con hipertensión pulmonar, no en un principio, pero ya cuando la enfermedad está más... es una enfermedad que ya lleva más tiempo y el paciente efectivamente empieza con datos muy sutiles de hipertensión pulmonar, a veces pasan desapercibidos, a veces nada más es el segundo ruido un poquito intensificado, no hay otra cosa y de repente pasa algo, alguna evolución negativa en la enfermedad y se dispara por completo. Realmente sigue siendo una incógnita que se está tratando de estudiar de cuál es la lesión real que generan este tipo de enfermedades en el endotelio y cómo va progresando lentamente la enfermedad. Entonces, lentamente porque empieza a haber lesión del endotelio, se empieza a engrosar el endotelio y de repente debuta al 100% con datos muy característicos de hipertensión pulmonar, pero específicamente un tiempo en el cual se pudiera estimar que va a desarrollarlo es muy variable, depende de cada paciente. Pero sí enfermedades de tejido conectivo severas, casi la mayoría debuta con hipertensión pulmonar. Otros factores de riesgo, efectivamente, broncodisplasia, pero aquí la ventaja o desventaja en cuanto al estudio es que sabemos que el desarrollo alveolar y pulmonar todavía sigue en edad pediátrica, ¿no? Que finalmente tenemos por ahí de los 12 años más o menos a que termina de haber un crecimiento real y también esto va a determinar la presencia o el desarrollo de hipertensión pulmonar. Como todavía sigue creciendo los alvéolos y se sigue desarrollando, hay pacientes que a lo mejor pudieron tener algún efecto o algún factor de riesgo perinatal, pero que conforme va pasando el tiempo se adaptan correctamente en su desarrollo y nunca debutan con hipertensión pulmonar. Y hay otros que no, que nunca desarrollan correctamente y efectivamente debutan con hipertensión pulmonar. Entonces también se habla de factores genéticos específicos para el desarrollo de hipertensión pulmonar y finalmente hay historia familiar de pacientes que hayan tenido hipertensión pulmonar y entonces eso nos orienta a que es una condición genética. Pero pues va a depender de cada paciente. Se están haciendo estudios también específicos, sobre todo en laboratorio de tejidos alveolares para ver cómo se está desarrollando la hipertensión. Someten a ratitas a
factores adversos que van a generar, por ejemplo, hipoxia. Les ponen a las ratitas en un ambiente de hipoxia y ven cómo desarrolla el crecimiento endotelial o la lesión endotelial. Entonces, todo eso sí se estudia. También es algo importante mencionar, que tiene que haber quizá más comunicación entre la parte de el que está haciendo los estudios clínicos y el médico que va a estar atendiendo a estos pacientes para poder determinar causa-efecto de estos factores de riesgo o la evolución que va a tener el endotelio del lecho pulmonar. Pero sí se está estudiando, sí hay factores genéticos que aún no se establecen por completo. Seguramente en algún punto de nuestra vida tendremos algún estudio genético específico para saber si un paciente va a desarrollar a largo plazo o no hipertensión pulmonar, y pues eso es algo que tendremos que esperar para poder ver. Sí, gracias, sí. Le pregunta a la doctora Luz, doctor Bolo, si tienen ¿cuál es la experiencia o si tiene experiencia con el parche de Novik? Es el parche evaluado. El parche malvado es que alguna vez sí, pacientes que tienen cardiopatía con cortocircuito de izquierda a derecha, que tienen hipertensión pulmonar y que ya empiezan a tener cambios altos por la presión pulmonar y que da miedo corregir la cardiopatía, en un momento dado, si esto es puede servir de válvula de escape, poner un parche en forma de válvula, ¿no? Que abra de derecha a izquierda, pero que cierre de izquierda a derecha. Entonces, la verdad es que lo hemos hecho a lo mejor un par de veces y pues no lo estandarizamos. Pues la verdad es que estaría yo mintiendo si les dijera, sí, funciona perfecto o no. La verdad, cuando me acuerdo lo hicimos y de todos modos quedó cerrada y se cerró la CIB solita bien y todo y no lo necesitaba. Lo que quiere decir es que iba a ser cerrable esa comunicación interventricular, ¿no? Yo la verdad es que en ese caso, cuando hay duda de cardiopatías, de si es operable o no, que como que sí tiene reactividad o no, el dejar una comunicación interauricular creo que nos ha servido más, sobre todo por la experiencia de las fenestraciones en el Fontán. Entonces, como que le hemos cogido cariño al dejar una comunicación interauricular pequeña que nos sirve de válvula de escape en un momento dado, ¿no? Claro, si no es operable y no tiene insuficiencia tricuspidia o algo, bueno, pues puede fallar el ventrículo derecho, pero bueno, creo que es una tranquilidad mental el dejar en estos pacientes de alto riesgo una comunicación interauricular. Y precisamente aprovechando esto, también tenemos todo el grupo de cardiopatías operadas, bien operadas, y que algunas desarrollan hipertensión pulmonar porque como que se quedó instalado algo del daño endotelial del pulmón que la dejó ser operable, pero que a veces no sabemos, y que a largo plazo en el adulto, la cardiopatía congénita del adulto, ese paciente que se operó bien y que evolucionó bien y de repente empieza con hipertensión pulmonar, ¿no? Esto es un poco como pasa con el coartado que se opera, que si se opera antes de los 2 años de edad, pocos desarrollan hipertensión sistémica de adultos, pero el niño que se opera de más de 2 años de coartación de aorta, ¿por qué razón? Parece que tiene que ver algo con el daño endotelial renal, desarrollan hipertensión arterial sistémica a tempranas edades, ¿no? A partir de los 20 y tantos años, o sea, cuando está corregida ya la cardiopatía y todo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver pues con los factores genéticos que influyen también en la presencia de la cardiopatía, ¿no? Y pues todos hablamos del niño con síndrome de Down, por ejemplo, que tiene más tendencia a tener hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, yo creo que hipertensión pulmonar es un abanico muy amplio de posibilidades, desde el cardiópata hasta el no cardiópata, desde el cianótico hasta el no cianótico, y al final, y es lo que quería yo comentar, también nuestros pacientes operados de Fontán, que va a fallar el Fontán por hipertensión pulmonar y que tenemos que descartar causas anatómicas y que aquí la definición de hipertensión pulmonar en el Fontán es otra, ¿no? Ya no podemos caer en la definición del corazón biventricular, ¿no? De milímetros de mercurio, ¿no?
Pero no, muchas gracias, es muy, muy interesante, es un tema muy, muy, muy interesante y poco explorado y o sea, con muchos nichos de investigación, ¿no? Yo creo que es un tema amplio, realmente, sobre todo, por ejemplo, revisar las guías completas y dar una plática en un lapso de 1 hora es algo muy complicado. Traté de resumirlo lo más que pude, aunque obviamente quedaron muchos espacios ahí no desarrollados, pero específicamente, por ejemplo, en desarrollo de hipertensión pulmonar posterior a un evento quirúrgico, también es muy importante que evaluemos si el defecto cardíaco no es tan grande o que no explicaría por qué está desarrollando el paciente hipertensión pulmonar. Quizás son esos defectos que a lo mejor es mejor no cerrar antes Sí, de hacer claro. un cateterismo, ¿no? Entonces, existe la clasificación en la cual nos dice, bueno, si el paciente tiene cortocircuito de hipertensión arterial pulmonar asociada, tenemos que evaluar si el cortocircuito ya está completamente de derecha a izquierda, o sea, ya tiene síndrome de Eisenmenger, mejor damos tratamiento antes de buscar algún tipo de tratamiento. Tenemos el que el cortocircuito todavía es operable, entonces se opera e idealmente se sigue, probablemente requiera tratamiento posterior a la cirugía. Tenemos al defecto cardíaco coincidente que no explica el desarrollo de hipertensión pulmonar, que usualmente son comunicaciones interauriculares pequeñas o defectos a lo mejor extraveculares, ventriculares, o sea, musculares pequeñitos que no explican la hipertensión, o conductos arteriosos que son muy chiquitos. Entonces, probablemente en eso siempre la recomendación sería una evaluación ecocardiográfica completa de estos parámetros de hipertensión pulmonar, ver la localización, ver el tamaño del defecto y antes de tomar una decisión, ahí sí hacer un cateterismo o a lo mejor algún otro estudio complementario, ¿no? Tomografía, resonancia, pero pues finalmente el cate va a ser el que nos va a dictar qué vamos a hacer. Y tenemos la hipertensión postoperatoria, en la cual el paciente en algún punto sí era elegible para corrección y después de un tiempo debuta otra vez con hipertensión pulmonar. Entonces, sí existe ya clasificación para todo eso, es una evaluación a veces muy difícil. A veces el hemodinamista nos dice que el paciente sí es, pero estaba así como muy borderline, estaba ahí en gris. Entonces, pues también por eso, idealmente, esta presentación de casos a nivel de sesiones médico-quirúrgicas, porque entonces todos dan su punto de vista, su opinión, a lo mejor todos votan por primero dar tratamiento más dirigido y después hacer la operación, o hacer la operación pero seguir estrechamente al paciente, o mejor no operar. Sí, claro. Hay otra pregunta de Milena. Pregunta si tienen datos de hipertensión pulmonar posquirúrgica o de los que son cerrados o corregidos tardíamente. Si existe realmente datos o algo de esos pacientes que se cierran tardíamente. Pues se está trabajando en una red ya pues a nivel internacional para primero tener cuántos pacientes realmente se están manejando con hipertensión pulmonar, y efectivamente existe esta clasificación de pacientes que son pre o post operatorios. En centros hospitalarios, pues que por ejemplo el nuestro aquí en Mérida, que realmente es joven y todo, pues poco a poco hemos empezado a llevar esta estadística. Obviamente nos hace falta mucha más experiencia, operar más pacientes y estarlos vigilando de forma consecutiva para poder determinar todos estas valoraciones y definir qué pacientes lo hacen, qué pacientes no lo hacen, para poder nosotros tener un panorama más amplio de nuestra población. Pero finalmente, en la creación de todas estas guías y de lo que les he platicado también va encaminado a que podamos hacer esta red en la cual todos sepamos cómo estamos en cuanto a estadísticas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias, Emi. Sí. Milena está levantando la mano, ¿no? Listo. Adelante, Mile. Por su intervención, muchísimas gracias. Sí, es muy difícil resumir toda la hipertensión pulmonar y de todos los grupos en una sola charla. Le hacía la pregunta específicamente por hipertensión postquirúrgica debido a que nosotros tenemos, bueno, digamos que haciendo la revisión de lo que hay publicado y lo que publicó específicamente la doctora Manes de las cierres tardíos de defectos asociados a cardiopatías congénitas, la sobrevida de estos pacientes es tan mala como los pacientes de idiopática.
Entonces, es. basado en eso, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, digamos, cuando los pacientes llegan con unas resistencias en zonas grises de 3 a 6, es individualizar muy bien estos pacientes y determinar muy bien el factor de riesgo, porque sí hemos tenido pacientes, por ejemplo, de cierre de conducto tardío, que llegan cierres con unos índices de excentricidad grandísimos, con disfunción derecha gravísima, como si fuera una idiopática, y nosotros, bueno, por fortuna, pues podemos utilizar vasodilatador, pues terapia con treprostinil o con... Tenemos como, pues en Colombia pudimos en nuestro centro, que es difícil, hay que decirlo, poder conseguir estos prostanoides, pero ha sido muy difícil el manejo de la hipertensión postquirúrgica, porque nuestros pacientes llegaban muy, bueno, aún llegan muy tarde. Entonces ahora somos mucho más cuidadosos en la evaluación de las resistencias vasculares pulmonares, ya que digamos, cuando cierras tardíamente, la sobrevida es muy, muy mala y ofrecer terapias en estos pacientes es muy difícil. O sea, cerraste un conducto y luego hace una hipertensión severísima y tenés que hacer una septostomía o hacer otra vez un POTS. Entonces, eso es mucho más mórbido que cualquier otra cosa. Entonces, es muy interesante esa parte. Nosotros en resistencias de 3 a 6 lo que hacemos es individualizar, ver si este paciente, por ejemplo, tiene síndrome de Down o es un defecto postricuspidio, y definitivamente si es no operable, decidimos dejarlo en Eisenmenger, cuya sobrevida es mejor que en una postquirúrgica como un idiopático. Un Eisenmenger puede durar 20 o 30 años con su enfermedad prevalente, versus el idiopático o el que cerraste postquirúrgico, cuya sobrevida es muy mala. Entonces, muy interesante, me gustaría eso que lo siguiéramos discutiendo, y bueno, te felicito, muchas gracias por la presentación. No, gracias. Pero sí, efectivamente, el paciente con Eisenmenger tiene mejor sobrevida que el paciente que supera tardíamente. Eso sí, es real. Le va mejor al paciente con su tratamiento. Algo que es importante y que no mencioné, que ya existe también la opción de mandar a terapia de rehabilitación cardiopulmonar, y realmente les va súper bien a los pacientes cuando los metemos a este tipo de rehabilitación. Eso más los medicamentos, más la vigilancia consecutiva por parte de Cardiopé o del experto de HP, les va mejor que operarnos. Súper, muy bien, Emi. No sé si existe algún otro comentario. Muy bien. Bueno, pues de no ser así, nada más quiero anunciar que vamos a dar de baja a Oscar Gutiérrez a partir de hoy y te vamos a adquirir a ti en el equipo porque son otras pláticas mucho más interesantes. No, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carito, por convencer a Emi y estamos muy satisfechos todos. Nuevamente felicitarlos, son un gran grupo y seguramente van a sonar cada vez más. Felicidades a todos. Y bueno, la próxima semana vamos de punta a punta del país. Le toca ahora al grupo de La Paz, ahora el doctor Gustavo García. Está por nada más mandarnos los artículos. Ya se los tenemos ahí. Se los mando entre semana. Parece ser que va a ser algo de hemodinamia, entonces para que los hemodinamistas no se dejen de conectar, seguramente va a ser algo interesante. Muchas gracias a todos y que tengan muy, muy buena noche. Gracias, Emi, nuevamente. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme. No, a tus órdenes. Y aquí está siempre el foro abierto. Ya quedó ahí todavía el antecedente para una nueva plática. Entonces, pues digo que Oscar, gracias. Ok, Bienvenida. gracias. Oye, listo. ¿Estuviste